Buenas tardes para todos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Eh, bueno, entonces, estaba esperando que ingresaran más, que ingresara alguien el día de hoy, pero tal vez como la clase de ayer tampoco eh, ingresó nadie. Entonces, bueno, vamos a continuar con la conferencia así. De todas formas, esta conferencia quedará grabada para aquellos que no puedan entrar y si pues entra alguien tarde, sería pues no. De todas formas, pueden ver lo que pues la grabación de la clase en la plataforma a partir del día de mañana. Entonces, muchachos, el día de hoy de lo que vamos a hablar es pues de la segunda actividad que tenemos por realizar. Esta, esta semana, sí. Y bueno, vamos a ver también a explicar los temas que nos van a ayudar a pues a solucionar o a, sí, a darle la correcta solución al test, que es bueno, al cuestionario que tenemos para esta semana. ¿Listo, muchachos? Entonces, déjenme les comparto pantalla por acá. Un segundo. Listo. Por aquí está. Entonces, nos dirigimos, bueno, a la guía de aprendizaje. Son como 15 preguntas, es como un texto, va a ser también de falso y verdadero. Y por último, vamos a ver un audio, vamos a oír, ¿no? Y eso sería básicamente todo. Entonces, muchachos, vamos a buscar acá. Presente un cuestionario de evaluación en línea para evaluar su comprensión lectora, auditiva y gramatical del nivel, el cual consta de un tiempo aproximado de 45 minutos. ¿Sí? Cuestionario en línea, preguntas de acuerdo a los temas relacionados con el componente formativo. ¿Sí? Entonces, es importante revisar este componente que tenemos presente allí en la plataforma. Ahorita se los muestro. Bueno, ese componente para pues poder también solucionar el test. ¿Listo? El cuestionario. Entonces, My Life Has Never Been Boring es el cuestionario que tenemos, perdón, es el componente formativo que nos va a ayudar a solucionar el cuestionario. Acá dice 45 minutos, ¿sí? Que es el tiempo. Yo les dejé un tiempo de eh, 1 hora, de 60 minutos, es decir, les añadí 15 minutos más, porque consideré, bueno, 45 minutos es más que suficiente. Sin embargo, pues para darles un poquito más de tiempo, para que piensen un poquito más las respuestas, si no están seguros de, pues, de la respuesta que hayan puesto en ese momento. Y bueno, eso es. Entonces, vamos aquí a la plataforma. Quiero mostrarles el componente formativo My Life Has Never Been Boring, donde se estará viendo, bueno, lo del presente perfecto. Bueno, yo ya he ganado la lotería, I've won the lottery twice. El presente perfecto, digamos, la estructura textual de las anécdotas, ¿sí? Em, También, bueno, vamos a poder ver lo de la comparación con adverbios. Buenas tardes, Mayerlis, ¿cómo estás? Muy bien, profe, gracias a Dios y a usted. Me alegra, yo bien.
Bueno, ya había empezado la explicación de la actividad que tenemos por realizar esta semana, pero bueno, no está, hasta ahorita estaba explicando, digamos, solamente que debemos revisar el componente formativo y tenemos 1 hora para solucionar el test. ¿Listo? Entonces, vale, tranquilo. Entonces, bueno, yo iba acá en lo de las comparaciones con adverbios, que pues también lo vamos a ver ahorita, más adelante, les voy a explicar un poquito más a detalle, pero lo importante es que revisen este componente formativo antes de realizar el test. También les di bueno, les dejé dos, bueno, intentos por si pierden uno, que recuerden que tienen que pasar sobre 70 para aprobarlo, ¿no? Entonces, si pues sacan menos de 60, perdón, menos de 70, es decir, que habrán reprobado el cuestionario. ¿Listo? Entonces, para eso tienen dos intentos. Bueno, entonces básicamente con el test, esa es la actividad que tenemos por realizar este día, bueno, esta semana. Y ya, vamos a pasar a los temas que bueno, que vamos a estar viendo en el test, en el cuestionario. So, my life has never been boring. Vamos a hablar sobre estos temas, bueno, básicamente lo mismo que nos mostraba el componente formativo. Entonces, como la clase pasada, yo quería pues preguntarles o ver si recuerdan qué significa la pregunta How are you doing? Pues Mayerly, si recuerdas. Sí, claro. ¿Y qué significa How are you doing? Bueno, Hola, ¿cómo estás? Si no estoy eh, mal. no. El How are you doing significa cómo vas, ¿vale? El How are you solo, sin el doing, es cómo vas, perdón, cómo estás. Y agregándole el doing, sí es cómo vas. ¿Listo? La clase pasada yo les enseñé algunas formas de responder a esta pregunta. Esta clase vamos a ver otras. Por ejemplo, I'm awesome. Si te preguntan, how are you doing? Tú vas a decir, I'm awesome. Me va increíble. I'm awesome. Este es otro, bueno, digamos, otra forma de responder bastante bueno, bastante más utilizada que una expresión que nosotros usamos bastante acá en Colombia o en Latinoamérica. No sé si hayan o si has escuchado el so-so, Mayerlis. Más o menos lo he escuchado. Vale. El so-so, bueno, es una expresión muy popularizada, muy popular acá en Colombia y también en Latinoamérica, que nosotros la usamos para decir más o menos, ¿cierto? Sin embargo, pues al hablar con personas de habla inglesa, ellos pues sí van a entender porque es entendible, pero no es la forma gramaticalmente correcta de decirlo, ¿sí? Y pues los gringos bueno, las personas de habla inglesa van a saber que pues en realidad no hablamos muy bien el inglés, ¿listo? Entonces, cuando nos pregunten, how are you doing? Y nosotros querramos decir, más o menos, we're gonna say more or less. Vamos a decir más o menos, more or less. Y otra es el I can't complain, el de no me puedo quejar. I can't complain. Sí, son buenas formas de eh, responder. Ahora, vamos a ver vamos a refrescar un poco la memoria. La semana pasada yo expliqué un poco lo que era el pasado simple, el presente perfecto y, bueno, lo que era también el pasado perfecto. Vamos a repasar un poco de esto y vamos a ver la diferencia. ¿Listo? Entonces, past simple, present perfect and past perfect. Entonces, todos estos tiempos nos sirven para
hablar en pasado, ¿sí? Entonces, el pasado simple, pues un verbo, un tiempo verbal simple, y acá tenemos dos compuestos. Este, aunque diga presente en su nombre, nos sirve para hablar del pasado, ¿ok? Entonces, para tener eso ya claro desde el principio. Entonces, la semana pasada yo les explicaba que el pasado simple nos sirve para hablar, bueno, sobre acciones específicas en, digamos, en un tiempo, perdón, acciones que ocurrieron en un tiempo específico del pasado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, I went to see her off, es el ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, también les explicaba que en el pasado simple nosotros vamos a tener, bueno, tanto en el pasado simple como en el presente perfecto y el pasado perfecto, vamos a ver, o vamos a tener verbos regulares e irregulares, ¿sí? Y que su conjugación va a ser muy diferente, bueno, dependiendo si son regulares o irregulares, ¿sí? Entonces, si son regulares en el verbo, sí, si es el verbo regular, su conjugación va a permanecer igual que, bueno, que en el pasado simple, ¿sí? Es decir, entonces es la terminación ed, ¿no? Es la terminación ed. Entonces tenemos el, no sé, por ejemplo, comenzó, started, ¿sí? Started. No sé, que quería, wanted, que, por ejemplo, mmm, vi, ¿sí? De vi una película, watched. Entonces, ahí lo único que va a cambiar en esa, bueno, en esos verbos regulares es la pronunciación, ¿sí? Es decir, entonces, si te diste cuenta, en algunos sí suena la ed y en algunos otros suena como una T. Por ejemplo, en wanted suena la ed, pero está como el watched, que no suena a esa ed, sino a una, como una E, como una T ahí, ¿sí? Watched. Eso es básicamente, digamos, la diferencia entre, bueno, la única diferencia que va a haber entre los verbos regulares en el pasado, ¿sí? Y los verbos irregulares sí van a tener una conjugación completamente diferente. Los verbos irregulares, perdón, van a tener una conjugación completamente diferente en todas sus formas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, vamos a ver bueno, el que tenemos acá, ¿no? Entonces, vemos acá, I went to see her off. Acá, si nos basamos en bueno, en la estructura que tenemos, que obviamente va a empezar con el sujeto, verbo en pasado y complemento. Entonces, el sujeto es I, ¿no? El went es el verbo en pasado. ¿Qué significa went? Mayerlis. El went es el verbo en pasado de go, es decir, de ir, ¿sí? Entonces, I went, yo fui to see her off. Entonces, ya tenemos acá I sujeto, went, verbo en pasado, y to see her off es el complemento, ¿sí? Y acá, ¿esto qué significa? To see her off significa a despedirla, pero nuevamente, como expliqué la clase pasada, no es de despedirla, de echar a alguien de la empresa o del trabajo, sino de despedir a alguien, no sé, en el aeropuerto, en el terminal de buses, la puerta de tu casa,
en el taxi, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ese see her off. Este see off, obviamente. Eso es un phrasal verb. ¿Y qué es un phrasal verb? Bueno, los phrasal verbs ustedes ya lo verán en el futuro, en futuros cursos. Son modismos que, bueno, como se llamarían en español, que son dos palabras que al combinarse dan un nuevo significado. ¿Sí? ¿Qué tipo de palabras son? Un verbo y una preposición. ¿Sí? Entonces acá tenemos sí y off, que el sí es el verbo, off es la preposición, sí significa ver, off apagado. Entonces, sí, off es despedirlo, ¿no? Entonces, eso es básicamente eso. Ahora, ¿cómo es la forma en la que nosotros preguntaríamos en pasado simple? Nosotros en pasado simple tendremos un auxiliar, ¿cierto? Que va a ser el que nos va a acompañar tanto en la negación como en la pregunta. ¿Cuál es ese auxiliar? Va a ser el did, ¿no? Entonces, vamos a tener una estructura que nos va a cambiar acá un poco la forma de conjugar el verbo, ¿cierto? Entonces, el auxiliar siempre va a ser el did obviamente, en pasado simple. Auxiliar, did. Luego vamos a tener el sujeto. Buenas tardes, ¿cómo estás? Y bueno, después del sujeto vamos a tener el verbo que va aquí, ya no va a estar conjugado. ¿Por qué? Porque el auxiliar que tenemos allí ya indica que el verbo está, bueno, que la oración está en pasado. Buenas tardes, ¿cómo te va? Entonces, como ya tenemos un auxiliar que nos indica que, bueno, la oración ya está en pasado, no vamos a necesitar dos pasados en la misma oración. Entonces, sencillamente, vamos a dejar el verbo en su forma base o en infinitivo, que es lo mismo, que es sin conjugar. ¿Listo? Y por último vendría pues el complemento más, obviamente, el signo de interrogación. Que el signo de interrogación, pues tanto como lo es importante en el español, también es en inglés, ¿cierto? Para saber que estamos haciendo una pregunta. Sin embargo, su utilización es diferente a la del español. ¿Por qué? Porque sencillamente bueno, solamente vamos a usarla en el final de la pregunta. ¿Listo? Eso es cómo haríamos la pregunta en el pasado en inglés, el pasado simple, ¿no? Entonces, ahí les estoy dejando en el chat la estructura. Si yo quisiera decirles, bueno, o preguntarles, ¿fuiste a despedirla? ¿Cómo haríamos esa pregunta? ¿Fuiste a despedirla? Did you went to Dale. to say goodbye to her? No. Entonces, bueno, puede ser. Say goodbye es como decirle, sí, despedirte de ella, pero entonces tenemos una forma mejor, ¿cierto? Y acá
bueno, no sé, cometiste un error que es poner el went después de poner el did. Si nos fijamos en la estructura que tenemos allí en el chat, vamos a fijarnos que el verbo tiene que ir en su forma base, porque nuevamente, ¿sabes lo que estaba explicando? Pues como ya tenemos el did que pues nos deja o nos indica, exacto, did you go, que nos indica que el verbo ya está o la oración ya está en pasado, entonces el verbo ya no necesita estar más en pasado, ¿sí? Entonces solamente necesita un pasado que es el auxiliar did. Luego, acá tenemos es el phrasal verb see her off. See, bueno, see off, ¿no? Bueno, eso ya es un pronombre. Entonces, see off. Que estaba explicando, creo, antes de que entraras, que este see off es un phrasal verb o un modismo, como se llamaría en español, que está compuesto bueno, a partir de un verbo y una preposición, ¿sí? Que cuando se juntan, pues van a significar una cosa completamente distinta. Entonces, si sabemos el sí es el ver y el off es apagado. Entonces, si off, ambas significan despedirse, despedir a alguien, ¿sí? Despedir a alguien en el aeropuerto, en el terminal, en el taxi, en el Uber, en la puerta de tu casa, etcétera. ¿Sí? Eso es sí. Listo, entonces ya tenemos lo que es la pregunta, ¿cierto? Y ahora, la negación. La negación, nuevamente en la negación nos va a acompañar el auxiliar did, pero obviamente va a ser negado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a iniciar la negación? Vamos a tener el sujeto más el verbo, ¿cierto? Perdón, más el auxiliar en negativo, auxiliar negativo, que sería did not o didn't, ¿cierto? Que es la abreviación. Luego vamos a tener ahora sí el verbo, que nuevamente, ¿cómo debe ir el verbo si ya tenemos eh, el did en la oración? Normal, sin conjugar, Exacto, creo. tiene que ir sin conjugar. Es correcto, es decir, normal. Entonces, verbo en su forma base. Listo. Bien, y luego vamos a tener el complemento, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera decir en lugar de fui a despedirla, ¿cómo diría? Yo no fui a despedirla. I didn't go to see her off. Perfecto. Muy bien. No fui a despedirla. I didn't bueno, I didn't go to see her off. No fui a despedirla. Bien, Una pregunta. señora. ¿En qué casos se usa esa abreviación? O sea, ¿en qué casos? Porque yo he visto que a veces dicen did not y a veces dicen didn't. Ok. Bueno, eso es más que todo una decisión de las personas al hablar. Porque pues no hay como una regla que diga, bueno, no tienes que decir did not en esta ocasión y tienes que decir didn't en esta otra. En realidad es solo como una forma de abreviarlo, ¿no? Entonces, de hablar más rápido. Por eso es que la gente, pues la mayor parte de las veces que, bueno, que yo he hablado con gente pues, de habla inglesa, en realidad, pues ellos lo usan es porque pues se les facilita y hablan un poco más rápido usándolo, ¿sí? Entonces no es lo mismo decir, I didn't go to see her off,
que decir I did not go to see her off. ¿Sí? Es un tema más de rapidez, pero no es más que, no es, si quieres usar el did not, puedes usar el did not, si quieres usar el didn't, puedes usar el didn't. Ok, Es lo mismo. ¿Listo? vale. Dale, eso es. Entonces, pues eso es básicamente con respecto al pasado simple. Ahora vamos a pasar con el presente perfecto. Entonces, el presente perfecto, pues es diferente al pasado simple ¿en qué? Pues que, como mencionaba anteriormente, el pasado simple nos sirve para hablar sobre acciones en el pasado, en un tiempo específico, ¿sí? Bueno, I went to see her off at 5 o yesterday. Entonces, bueno, eso es básicamente eso. Pero el presente perfecto, pues nos va a servir para hablar eh, sobre acciones en el pasado, pero sin referirnos a un tiempo específico, ¿sí? O pues que en el presente tienen pues algún tipo de importancia aún, ¿sí? Por ejemplo, no sé, I have gone to the university since 2010, ¿sí? He ido a la universidad desde el 2010. Sí, eso es pues una exageración, pero así, bueno, así lo usaríamos, ¿cierto? Entonces, su estructura es bastante, pues también sencilla, diría yo, porque nos va a acompañar siempre este verbo auxiliar que vemos acá, ¿sí? Este verbo auxiliar no significa tener, sino significa haber. ¿Listo? No significa tener, sino haber. Haber. De yo he, tú has, eh, el ha, nosotros hemos, ellos han, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tal como en el español. ¿Sí? Entonces, en el español nosotros no vamos a, bueno, nosotros no vamos a decir yo he comí, yo he hablé, yo he jugué, sino yo he jugado, yo he hablado, yo he comido, ¿sí? Entonces, bueno, primero nos va a acompañar ese verbo auxiliar have y has. Y luego vamos a tener, bueno, ese verbo en participio que es ese ado, edo, bueno, bueno, ido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, jugado, comido, advertido, bueno, etcétera, etcétera. Que en el inglés si nosotros buscamos bueno, lo que son las tablas de verbos, por lo general vamos a ver en esas tablas de verbo lo que son tres casillas, ¿sí? La primera, que es el presente simple, la segunda es el pasado simple y la tercera es el pasado participio, ¿sí? Entonces, el pasado participio es la tercera columnita. Y bueno, acá es bueno, es importante más que todo sabernos los verbos irregulares, ¿sí? Porque, bueno, los verbos regulares, pues nosotros sabemos que estos verbos regulares, su conjugación no va a cambiar en ningún momento, o pues, o sea, en el pasado, por ejemplo, si yo quisiera decir, el juego ha comenzado, entonces, el presente es comenzar, ¿cierto? Presente, starts. El pasado simple va a ser started o started, como quieran pronunciarlo, y el pasado participio va a ser también started. Started, porque es un verbo regular. Entonces, the game has started. The game, the game has started. Ha comenzado. El juego ha comenzado. ¿Sí? Pero si yo quisiera decir, él se ha ido, o él, sí, él se ha ido. Entonces,
He o bueno, él ha ido al juego. He has gone to the match. He has gone to the match. Él ha ido al juego. ¿Sí? Entonces, ahí el verbo es go, que es ir en presente simple, went en pasado simple y gone es el verbo en pasado participio. Entonces, ese verbo de la tercera columna es el que nosotros vamos a estar usando en este tiempo verbal, que es el presente perfecto. ¿Listo? Entonces, bueno, sigamos acá con nuestra estructura. Bueno, el sujeto, bueno, el sujeto es importante, bueno, o los pronombres personales es importante sabérnoslos porque pues van a tener importancia a la hora de saber si se conjuga con have o con has, ¿sí? Entonces es importante tener esto bien presente. Luego, pues el verbo participio y el complemento. Es muy sencillo lo que son estas, bueno, conjugaciones, ¿sí? Lo único que debemos tener claro es nuestras estructuras para no perderlos. Entonces, el ejemplo acá, stream. El stream es una transmisión, ¿cierto? Estas que hacen los gamers, los streamers en YouTube y todas estas plataformas que hay hoy en día. Entonces, si nosotros quisiéramos reemplazar este stream, la transmisión, ¿por qué pronombre lo reemplazaríamos? Perfecto, con el it. El it has ended. It has ended. Entonces, el stream, como es una cosa, por así decirlo, entonces es con el it. Luego, el it, como es una tercera persona, se va a conjugar con el has, ¿cierto? El has. Entonces, las terceras personas en el presente perfecto siempre van a utilizar el has, ¿cierto? Entonces, she has, he has, it has. El resto de pronombres personales van a usar el have. Y ya, pues tenemos el verbo regular acá, que es ended. Y ya, básicamente eso es todo con respecto a la forma afirmativa del presente perfecto. Entonces, vamos a ver cómo sería la forma interrogativa del presente perfecto. Si nosotros dijimos, o bueno, yo les dije que el verbo auxiliar siempre nos iba a estar acompañando eh, allí en la oración. ¿Cómo sería la estructura para la pregunta en este tiempo? Iría primero has, Ujú. Sí, ¿qué has más? it o has string ended. Ah, bueno, entonces si quisiéramos hacer la pregunta y el stream ha terminado, entonces si has the stream ended. Bien, muy bien. Entonces, la estructura sería, pues, así como nos la dijo nuestra compañera, entonces sería primero el have o el has, dependiendo, bueno, la oración que sea y el sujeto que sea, entonces el have o el has, luego vendrá el sujeto, ¿no? Luego el verbo en participio y por último el complemento, más el signo de interrogación. Entonces, si yo, bueno, si yo quisiera hacer la pregunta, eh, ¿el juego ha comenzado? ¿Cómo lo haríamos? Siguiendo la estructura. Has the fire started?
el juego, no la pelea. ¿A juego? Ah, Sí. has the game started? Muy bien, perfecto. Has the game started? Perfectísimo. Y pues lo único que pues que va a cambiar, bueno, ya pasamos del qué, de la interrogación a la negación. Entonces, la negación es muy similar a la afirmación, lo único que va a cambiar va a ser que el auxiliar va a ir en negativo, ¿cierto? Entonces, have not o has not, o hasn't o haven't, como lo quieran usar, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera decir, él no ha ido al partido, ¿cómo haríamos esa oración? Él no ha ido al partido. Has not gone to the match. He has not gone to the match. Perfecto. Bien, muy bien. Entonces, es muy sencillo si tenemos nuestras estructuras presentes y las tenemos claras. Listo. Entonces, vamos a pasar ahora al pasado perfecto, que el pasado perfecto es muy similar al presente perfecto. Lo único es que el pasado perfecto nos va a indicar una acción que pasó antes que otra en el pasado, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera decir, entonces, eh, cuando ellos, no, sí, cuando yo llegué, o no, mejor dicho, ellos ya se habían ido cuando yo llegué. Entonces, they had already left when I arrived, or when I got there, ¿cierto? They had already left by the time I got there. Ellos ya se habían ido cuando o sí, para cuando yo llegué, ¿sí? Entonces, acá lo único que va a cambiar con respecto, bueno, bueno, fuera de su utilización, con respecto al pasado, perdón, al presente perfecto, es el have, ¿sí? Que pues es el pasado de have y has. Entonces acá ya no nos tenemos que preocupar por si es tercera persona o una primera persona del singular, nada. Acá sencillamente con todas eh, los pronombres personales se va a usar el had. ¿Listo? Entonces allí siempre vamos a usar el had. Bueno, y lo mismo con lo que es la pregunta, que en lugar de ser have o has, nuevamente se va a cambiar por el had, es la estructura, y en la negación, en lugar de has not o has o have not o haven't, o bueno, etcétera, es had not o hadn't, ¿cierto? Nuevamente, las abreviaciones sencillamente las usamos para pues indicar o hablar un poco más rápido, ¿sí? Pero no hay problema si nosotros usamos la forma larga. ¿Listo? Entonces, had not. Entonces, si yo quisiera decir, ya habían ellos comido cuando, no sé, tú les diste la hamburguesa. Entonces, had they already eaten when you gave them the hamburger? Sí, had they already eaten when you gave them the burger? Esa sería la pregunta. Y ahora, si yo quisiera responder, no, ellos no habían comido
cuando les di la hamburguesa, ¿cómo haríamos la pregunta? Perdón, la negación. Um, they had not already eaten when you gave them the burger. No, no sería esa la respuesta. ¿Por qué? Porque acá ya no, pues nosotros, es como decir, yo te estoy haciendo la pregunta a ti, ¿cierto? Entonces, Mm, te estoy diciendo, ellos ya habían comido cuando tú les diste la hamburguesa, entonces tú me tienes que responder, como, pues, porque te mm, estoy haciendo la pregunta a ti, entonces no me vas a responder, no, ellos no habían comido cuando usted les dio la hamburguesa, sino, mm, no, they had not. ¿Y ya? no, they had not eaten, bueno, sí, podría ser esa forma de responder. Pero si en este caso, como estamos practicando la forma larga de cómo, bueno, cómo sería la respuesta, entonces sería, no, they had not eaten when I gave them the burger, ¿sí? Mm, Porque es como, digamos que no sé, estamos en una reunión, ¿sí? Y entonces tú estás repartiendo las hamburguesas y yo te estoy preguntando, ellos ya habían comido cuando tú les diste las hamburguesas, pues como ya yo te estoy preguntando a ti, entonces tú me vas a responder en primera persona, ¿sí? sí. Listo. Eso es básicamente con respecto a la pregunta. Entonces, espera, te dejo la respuesta aquí. They have not eaten. Entonces, no. They have not eaten when I gave them the burger. Listo. Now vamos a hablar sobre los adverbios de modo, ¿sí? Que bueno, entonces bueno, ¿cómo formarlos? ¿Sí? Entonces nosotros vamos eh, a usar adjetivos, ¿cierto? Y les vamos a agregar ese LI que vemos en ellos, ¿no? Entonces, digamos, bueno, tenemos acá los ejemplos de carefully, slowly, simply, easily, loudly, successfully. ¿Sí? Son unos pocos adverbios que, bueno, entonces, como te dije, entonces son esos adjetivos que al colocarles esa LY, pues ya no van a ser adjetivos, sino adverbios. ¿Sí? ¿Y cuál es el significado de ese LI? Es como mente, ¿cierto? Entonces, cuidadosamente, lentamente, simplemente, fácilmente, ruidosamente, no sé si es la palabra correcta, y successfully, que sería exitosamente, ¿sí? Entonces, LY es esa mente al final de las palabras. Entonces, podemos poner varios ejemplos. Entonces, bueno, uno de ellos es she has successfully completed the task, que es ella ha completado la tarea exitosamente, ¿sí? Que bueno, nosotros tenemos que reorganizar la oración bueno, al español, ¿cierto? Porque pues en inglés es diferente. Entonces, la forma de utilizar estos adverbios, por lo general los adverbios, entonces van a ir después del verbo principal, ¿sí? En un pasado, bueno, en verbos simples, perdón, en tiempos simples, o van a ir entre el verbo auxiliar y el verbo principal de un tiempo compuesto, ¿sí? Entonces, como acá, bueno, como el ejemplo de acá, entonces este es un tiempo compuesto, aquí tenemos el presente perfecto, ¿cierto? Entonces, en el presente perfecto, acá vemos el verbo auxiliar y acá
vemos el verbo principal de la oración, ¿sí? Entonces, she has successfully completed the task. Ella ha completado exitosamente la tarea o la tarea exitosamente. Y, por ejemplo, si yo quisiera ponerlo digamos, en una oración de tiempo simple, como lo puede ser el pasado simple, entonces yo puedo decir, eh, I drove carefully the whole trip. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo manejé cuidadosamente el viaje completo. Y yo manejé cuidadosamente. Esa es una forma de usarlo en pues un tiempo simple. Entonces, por ejemplo, también en el presente simple, he explains the topics. So, bueno, he explains easily the topics. Entonces él explica fácilmente el tema, ¿sí? Esa es la forma en la que nosotros vamos a usar el, los adverbios de modo, perdón. Luego vamos a tener los adverbios de tiempo, ¿sí? Que los adverbios de tiempo también siguen esa norma de colocación, ¿sí? Que, bueno, en este caso tenemos 4 ejemplos, que serían el just, already, yet, and still. El just tiene 2 significados, pero entonces, uno que es acá como, como adverbio de tiempo, que es acabo de hacer algo, ¿sí? I just did something. I just acabo, ¿sí? Acabar algo. O sea, no de finish, sino acabo de que acaba de pasar algo recientemente. Luego vamos a tener el already, que es ya, el yet, que es aún, y ahorita explico la diferencia con el still, porque también va a significar aún, ¿sí? Pero entonces, la diferencia es que, bueno, el yet, primero que todo, se usa más que todo al final de las oraciones, pero entonces se usa más que todo en las oraciones de negación e interrogación, ¿sí? Y bueno, el still, digamos, lo usamos para indicar algo que aún sigue sucediendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner unos pocos ejemplos. Si yo quisiera decir, yo acabo de llegar. Entonces, I just got here. I just got here, mate. Entonces, quiere decir, yo acabo de llegar aquí. Yo acabo de llegar. Si I just got here. Luego vamos a tener el already. I already did it. I already did it. Ya lo hice. ¿Sí? Por ejemplo, también, have you, no sé, mm, have you not finished yet? Have you not finished yet? Have you not finished yet? ¿No has terminado aún? ¿No has terminado aún? Y el otro es, I am still
living in Colombia. Yo aún estoy viviendo en Colombia. I am still living in Colombia. O acá, bueno, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? I have already seen this movie. Yo ya he visto esta película. I have already seen this movie. ¿Listo? No sé si es claro, digamos, con respecto a esto de los adverbios de tiempo y los adverbios de modo, adverbios modales. En los adverbios, los primeros, ¿De modo? sí, esos, por ejemplo, si yo estoy usándolos como en oraciones de simples, Sí. eh, porque es que yo veo que en los otros ejemplos van como antes del verbo, ¿no? I just arrived, por ejemplo. Pero en Sí. estos estoy viendo que va después, ¿sí? ¿Van después? Sí, digamos que, bueno, sí, bueno, lo que son los adverbios de modo, sí van después, sea, digamos, después del verbo principal. Los de tiempo tienen un poco más de, ¿cómo decirlo?, flexibilidad. Sin embargo, pues, la mayoría de veces también van a seguir esa digamos, esa forma de ponerlos en la oración, ¿no? Por ejemplo, acá la última que hice, I am. El verbo principal es el am. El still va después del verbo principal, ¿sí? Sin embargo, digamos en las anteriores ejemplos que te puse, I already did it, podrías ponerlo después si dijeras I did it already. Pero, pues, no, pues, a mi parecer, y como yo lo he escuchado, pues suena mejor si lo ponemos antes. Entonces, sí, pero por lo que te digo, tiene un poco más de flexibilidad a la hora de colocarse en la oración. Pero esto es con los de tiempo, ¿listo? Y los de modo si van después del verbo principal, Vale, listo. en los tiempos simples, ¿listo? Vale, gracias a ti por la pregunta. Entonces, temporal connectors. Ahora vamos a ver los conectores temporales, ¿sí? Entonces son, pues como en el español, también nosotros vamos a usar conectores para unir tanto frases como oraciones, ¿cierto? Entonces, acá pues solo voy a explicar tres, ¿sí? Unos sencillitos, que son el when, el by the time y el before. Sí, entonces, por ejemplo, acá estamos uniendo dos oraciones, bueno, no sé, sí, dos frases, perdón. Entonces, I was sleeping when you called. Entonces, yo estaba durmiendo cuando tú llamaste, ¿sí? Yo estaba durmiendo cuando tú llamaste. Pues estos, digamos que conectores, nos ayudan a estructurar los eventos de narración, ¿sí? O en tanto en sí, de narración ya sea escrita o pues hablada. Entonces, bueno, entonces, I was sleeping when you called. Entonces, eso indica que, bueno, yo estaba durmiendo bueno, cuando él llamó. Y luego tendríamos el before, que es bueno, por ejemplo, yo había acabado antes de que ella llegara, ¿sí? I had finished before she arrived. Yo había acabado antes de que ella llegara. Y la última sería, no sé, por ejemplo, el by the time. El by the time, yo había puesto un ejemplo allí arriba. Ok. Entonces, they had already left. Ellos ya se habían marchado
para cuando yo llegué. Entonces, they had already left by the time they got here. By the time I got here, perdón. O también podríamos decir, no sé, la película ya había comenzado, the movie had already started when or by the time you arrived. Para cuando tú llegaste. Si ese by the time significa para cuándo. Sería como la traducción. ¿Listo? Y vamos a ver por último el used to, que es una expresión para también hablar sobre el pasado. ¿Sí? Que significa solía. Solía. Entonces, I used to play soccer every weekend. Yo solía jugar fútbol todos los fines de semana. I used to play soccer every weekend. No sé. I used to go to the movies with my friends. Yo solía ir al cine con mis amigos. ¿Sí? Solía es esa expresión. ¿Listo? Pues eso es un poco más de vocabulario para sus próximas actividades que pues van a tener que tener o aplicar estos conocimientos. No sé si tienen alguna pregunta, duda, inquietud antes de dejarlos ir con respecto a la actividad que tenemos esta semana, que es el cuestionario con la clase, bueno, no sé, el curso y demás. ¿No tienen preguntas? Hola. Ah, gracias, Mayerlis. Vale, perfecto. No había visto los mensajes. Entonces, muchachas, si no hay preguntas y está todo claro, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por venir y que estén bien. Bye, guys. Take care. Cuídense.